Buenas tardes, Día Político por TSI. Don Juan Carlos Aguilar, ¿cómo está usted? Bienvenido. Todo bien, Ramón, gracias. Un saludo a la audiencia y al abogado Leicelar que está conectado y bueno, aquí estamos para aportar. Abogado Leicelar, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Un gusto, Ramón. Felicidades nuevamente en el Día del Periodista para usted y para todos los que lo acompañan en este día. Y un saludo aquí a Juan Carlos, un placer compartir contigo este espacio. Y mi frase de siempre, esperemos dar cosas propositivas y que den un poquito de sentimiento de alegría a la gente, que solo malas noticias recibimos usualmente. Bueno, vamos a comenzar. Son dos temas que vamos a desarrollar en este tiempo, en el Día Político. Primero, líneas de investigación contra exmiembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Hay indicios para que puedan venir requerimientos fiscales, cree usted, Juan Carlos Aguilar? Totalmente. Recordemos que no solamente es por haber integrado la Junta Directiva, es por el hecho de haber instalado la Comisión Permanente en 2 ocasiones del Congreso Nacional, las 2 con actividades nocivas e ilegales, por ejemplo, el nombramiento del fiscal general de manera interina, esta última comisión que incluso dentro de sus últimas funciones, ¿no? o intentos, mejor dicho, quiso hasta contar votos cuando eso en ningún escenario se podría realizar, y sin contar, Ramón, y que creo que por aquí va incluso lo que sucedió el día de hoy, de que algunos exdiputados han llegado al Ministerio Público a declarar, y pasa porque más de 72 diputados en aquel momento, si usted se recuerda que teníamos una comisión permanente. Correcto. Y un pleno, digamos, conformado por al menos esos 72 diputados que decidieron prorrogar el ciclo de sesiones ordinarias, y que a partir de ahí todas esas acciones que tuvo y que realizó esa comisión permanente, pues evidentemente son ilegales. Y lo otro, y con eso cierro para ser muy preciso, la comisión permanente es una comisión para darle continuidad y celeridad al Congreso Nacional cuando ese ciclo de sesiones ordinarias termina, es decir, es un órgano administrativo, pero ellos querían tomar decisiones, ellos querían contar votos, ellos querían suplantar la voluntad del Consejo Nacional Electoral, y al final de cuentas eso, los que sabemos lo que establece la Constitución y la demás normativa, sabemos que eso es una irregularidad y en donde se pueden desprender acciones penales en contra de estas personas. Algunos citados llegaron, abogado Leicelar, pero el que fue presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, no se presenta aún al Ministerio Público. Sí, pues sabemos que esa va a ser la tónica, ¿verdad? Algunas personas aparecerán, otras no aparecerán. Seguro aparecerán en elementos públicos como lo hizo en Choluteca para tratar de generar algún tipo de confrontación, enarbolar banderas, hablar de toda la temática interna. Pero sumando a lo que decía Juan Carlos, yo le diría lo siguiente, y me voy a ir a lo general. Ustedes dos y todas las personas que nos están viendo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a un gobierno decir: es que no hubo transición, es que no me rindieron cuentas, es que no me entregaron nada, es que cuando llegamos se habían llevado hasta las computadoras, etcétera? Es la diatriba y el discurso de siempre. Entonces viene la pregunta: ¿dónde está siquiera una persona que se haya robado una computadora y que haya tenido esas situaciones de transición gubernamental tan negativa que se le haya seguido la responsabilidad? ¿A qué me refiero? Que tenemos de una forma directa de entender las responsabilidades que hay, hasta con un tema de un simple inventario de una computadora, pero yo no he visto requerimientos fiscales para estas personas ni ahorita ni en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que en este momento estamos viendo un poquito de acción, pero necesitamos que eso llegue hasta las últimas consecuencias, que realmente se definan responsabilidades a las personas, y algo todavía más importante, que se recuperen los dineros derivados de todos estos actos de corrupción para que se puedan encaminar en las direcciones correctas. Disculpen si fue muy general, pero creo que es importante manejar los electorales. Ahora, ustedes hicieron como ASJ muchas investigaciones del Congreso anterior. Claro. ¿Qué encontraron ustedes de irregularidades en esta ex Junta Directiva y Comisión Permanente? Mire, solamente, y qué bueno que lo dice, pero ya ni me acordaba entre tantas cosas que pasan en este país. Pero bueno, una de las investigaciones que nosotros presentamos y que recuerdo que hubo una reacción bastante agresiva desde el Congreso Nacional anterior fue el tema de cómo manejaban el gasto. O sea, omitiendo procesos de contratación pública, haciendo imposible realizar una trazabilidad de la ejecución de los fondos. Y recuerdo que eran 825 millones de lempiras en los primeros 2 años, solamente del gasto.
y que hasta el final hicieron su show, reaccionaron violentamente, pero nunca dieron respuesta a eso. Eso está en el Tribunal Superior de Cuentas. Si el Tribunal Superior de Cuentas realizara esa auditoría especial que nosotros pedimos a eso y remitiera, porque sé que hay indicios de responsabilidad penal, y que lo remitiera al Ministerio Público, ahí tranquilamente podríamos estar hablando de otra causa. Subvenciones, otro ejemplo, ¿no? del trabajo que nosotros podemos realizar. Fueron 798 millones más o menos de lempiras en subvenciones en los últimos 4 años. Nos cansamos de pedir esa información. No sé si incluso el Tribunal de Cuentas tendrá esa información. Y si no, pues es de oficio también que debería de realizar esas investigaciones. Y luego podemos ir a actuaciones que son quirúrgicas, ¿no? Desde la función legislativa, podemos decirlo. Pero ojo, la función legislativa, y ahí es donde se invoca esa inmunidad parlamentaria, ¿no? Pero eso es dentro de las actividades legales que puede realizar el congresista. Pero si usted ya está irrespetando el procedimiento, irrespetando la Constitución, violentando cualquier tipo de normas, esa inmunidad parlamentaria no se le debe aplicar. Ahí usted tiene que enfrentar la justicia, y que es un poco lo que vimos el comportamiento a través de esas comisiones permanentes, a través de cómo se instala la Junta Directiva del Congreso en 2022, cómo se elige al Procurador General de la República, cómo se adhiere al CAF en el caso de Honduras. Y puedo seguir así dando algunos ejemplos que eran específicos y que venían directamente de la comisión y que ni siquiera, o de la Junta Directiva de la Comisión, y que ni siquiera muchas veces contaban con los votos, Ramón, sino que se imponían sobre el Pleno del Congreso Nacional. Y en hechos constitucionales, ¿en qué falló, en qué erró esta comisión permanente desde su punto de vista, abogado Leixelar? Bueno, mire, como lo dijo él al inicio del programa, la situación de una comisión permanente es para darle seguimiento a temas administrativos, a temas que quedaron pendientes. No tienen la facultad de legislar ni de tomarse la atribución de ser ellos quienes toman las acciones que tiene que tomar el Congreso, porque lo que genera el Congreso nace del Pleno. Cuando termina el proceso de las sesiones ordinarias, si no se ha ampliado que dicho sea de paso, eso sí lo hicieron correctamente, que fue solicitar la ampliación. Lo hicieron correctamente porque nombraron la comisión sin que hubiera una ampliación del periodo ordinario, porque a los diputados se les fue. Pero pasemos eso. ¿Qué pasó en el segundo periodo siguiente? Que los diputados sí ampliaron y el Congreso trató de desconocer esa ampliación para volver a imponer una comisión permanente que se encargara de esas cosas. Entonces, desde un punto de vista constitucional, lo que hay es un fallo directo de lo que dice la Constitución. Pero ¿cuántos fallos tenemos? Mire, si analizamos el texto de la Constitución, lamentablemente no la tengo aquí, pero hablemos de elecciones. La forma en que se habla de las elecciones en la Constitución casi no tiene nada que ver con la ley electoral que tenemos y con los funcionamientos que se dan, con lo cual el comportamiento es casi inconstitucional. Luego le voy a poner otro ejemplo. La Constitución dice claramente que los diputados deben ser elegidos de manera directa. Luego se generan leyes en donde se le permite a los partidos políticos, a través de renuncias, poner diputados que no fueron elegidos directamente por la gente, ¿va? Entonces, tenemos una cantidad de cosas que simple y sencillamente se van atrás de lo que es la Constitución, traicionan el texto con una serie de componendas sin que se esté respetando realmente el espíritu constitucional. Le voy a poner, Ramón, en su WhatsApp un artículo, obviamente ya no para efectos del programa, pero un artículo que habla de cómo traicionamos la Constitución haciendo leyes que no generan el espíritu de la Constitución y entonces generan una legalidad parcial, porque el origen es inconstitucional, al igual que las cosas de las que estamos hablando. Voy a la primera pausa en el Día Político por TSI, ya regreso. Juan Carlos, ¿cuáles son los delitos que pudo haber cometido esta comisión permanente? Bueno, ahí tendría, y me agarra un poco en curva, tendríamos que ver, pero obviamente sí hay abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, seguramente. Habrá que ver, y no quiero ser responsable en afirmarlo, pero el tema de traición a la patria, ¿no? En esos delitos que buscan ultrajar, ¿no? el sistema democrático hondureño y cómo se desarrollan los procesos electorales, esa alternabilidad en el poder, ¿no? Que también podría encajar con esas actuaciones, por ejemplo, el querer contar los votos hasta a última hora, buscar que el Consejo Nacional Electoral
no aplique sus atribuciones y quererlas obtener, ¿no?, a través de esta comisión permanente, que tranquilamente se podría generar, ¿no?, estos tres tipos de delitos, y que recordemos, todo lo orientado, ¿no?, a traición a la patria son delitos que no Entonces, ¿sí caben para usted requerimientos fiscales? Obviamente, eso cabe, y eso nosotros lo dijimos en el pasado y lo seguimos reafirmando en este momento, y sin llegar a ser los más expertos, ¿no?, en esa dinámica del derecho penal, pero sabemos que son ilegalidades, somos abogados, conocemos la ley, y a partir de ahí lo denunciamos y lo seguimos sosteniendo de que fueron acciones al margen de la ley electoral, de la Constitución de la República y la norma supletoria. Abogado Leicedal, otros están opinando de aplicar la figura de juicio político a los actuales diputados de Libre que fueron parte de esa comisión permanente. ¿Cabe esta figura en estos momentos en el Congreso Nacional? Sí, sí cabría. Quiero ampliar un poquito lo que decía Juan Carlos Aguilar. Mire, aunque no haya la comisión de un delito de manera clara y evidente, como lo dice él, porque hay que tener prudencia en estas cosas, no podemos aseverar cosas que no han sido investigadas. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Tiene el monopolio de investigación, tiene el monopolio de revisión. Entonces, si existe la presunción de que hay un delito, mínimo los tienen que llamar a hacer declaraciones. A lo mejor de las declaraciones determinamos que no hay ningún delito, pero se hace la investigación, ¿me explico? No podemos decir, ay, no, es que no puedo hacerle un requerimiento fiscal porque no estoy seguro. No, hay que llegar a la seguridad que necesitamos para poder llevar adelante esto. Y luego, con esto se inicia todo el proceso. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de constituir las pruebas, de determinar las cosas que ocurrieron. Y en cuanto a la figura del juicio político, efectivamente, como ya lo hemos dicho, obviamente no es tan sencillo, pero resumiendo, el juicio político, ¿qué es? Básicamente es un juicio, un examen de la conducta de un funcionario en la cual, por decirlo de una manera, determinamos que su conducta y su comportamiento no honraron la toga, no honraron el comportamiento que requiere determinada función, porque son las más elevadas posiciones que puede tener un hondureño para efectos de servir a la patria. Luego, entonces, si esta conducta es inadecuada, se le puede hacer un examen que el objeto no es determinar si esa conducta comete o no delito, eso ya es otro problema, pero lo que se hace es que se desafora a la persona porque los diputados tienen un fuero, los magistrados de la Corte Suprema tienen un fuero, y entonces cuando una persona tiene un fuero de esa naturaleza, el juicio político lo que hace es despojar a la persona de esa protección jurídica para que se le pueda seguir investigaciones y juicios sin ningún tipo de problema. ¿Por qué eso? La gente dirá, porque simple y sencillamente hay que proteger el valor, la valía, la moralidad, la ética de los cargos. Es la persona la que hizo una traición al cargo, pero no debemos ver los cargos como algo que no sirve. Sirve y construye toda la necesidades de la nación si se ejerce adecuadamente, y por eso el juicio político, Mire que cabe perfectamente. A todos los que han citado han llegado. Bueno, la mayoría. El señor Luis Redondo no ha llegado. Bueno. Y tengo entendido que le han hecho ya, no sé si la segunda cita, la segunda citatoria, segunda o tercera citatoria, y todavía no se presenta. No sé cuál es el siguiente paso acá. Bueno, tiene que continuar el proceso. Obviamente que el hecho de que él no se presente es que la investigación no va a continuar. Va a haber un punto también de que va a ser indispensable la presencia de él por la vía pacífica, podemos llegar a decir así, a través de las convocatorias, o el Ministerio Público solicitarle a la autoridad judicial, ¿no?, por ejemplo, una orden de captura en ese caso para tener a esta persona, pero eso obviamente va a ser en función de cómo avance la investigación o no. Al final él, hoy por hoy, es un ciudadano común y corriente como nosotros que estamos aquí, y que debería de atender los llamados, ¿no?, que realiza el Ministerio Público en ese sentido. No sé si es que sigue creyendo, ¿no?, que tiene algún tipo de fuero, y más allá del fuero, el fuero es para, o en el caso del juicio político, es para despojarlo del cargo y dejar abierto, ¿no?, cualquier proceso de investigación. Pero eso no quiere decir de que a los diputados que están todavía en funciones no se les puede presentar un requerimiento fiscal. El caso creo que más, o el último, ¿no?, que podríamos tomar como referencia es el caso de la diputada Cuellar, ¿no?, de Occidente, que se les presentó. Hasta se suspendió de su cargo. Exactamente, se suspendió de su cargo. Los diputados que fueron judicializados en los casos más.
Masi, por ejemplo. Entonces, más allá de lo de juicio político, que sí es la remoción total del cargo, pero eso no quiere decir de que estas personas no pueden llegar a ser judicializadas. Entonces, para usted vienen requerimientos fiscales para estos diputados actuales. Mire, si la investigación del Ministerio Público es lo suficientemente robusta y tiene el material probatorio para presentar un requerimiento fiscal, que así lo sea. Porque también aquí tenemos que hablar las dos partes, ¿no? Y es garantizar ese derecho de presunción de inocencia del debido proceso, pero nosotros siempre hemos sido claros, e indistintamente del partido político. Si se ha cometido alguna arbitrariedad, alguna ilegalidad, que esa persona sea sometida a la justicia, que se presente el requerimiento fiscal, que se le condene luego en el aparato judicial y que pague una pena, porque no es posible que sigamos viviendo este tipo de situaciones irregulares y que sigamos viviendo no en una completa impunidad, y eso pues fomenta también a que nuevos liderazgos pues, apliquen esas dinámicas. El nuevo Congreso asumió un 25 de enero, ¿verdad? 25. Bueno, el señor Luis Redondo hasta la madrugada de ese 24 estuvo en el Congreso Nacional. Y bueno, y salieron videos, imágenes, cuando se vio en el momento que él abandonó el Poder Legislativo. Le estoy hablando del 24 de enero, antes de que llegase el día 25. Ahora, yo le consulto a usted, abogado Leicelar, ¿es la oportunidad que tiene la institucionalidad? Sí. ¿Es la oportunidad que tiene el Ministerio Público, cree usted, de que que se le pueda devolver esa confianza? Pero no solamente en este caso, porque se puede como decir que se está politizando de repente la justicia o la persecución penal en el país. Pero esta es la oportunidad que tiene el Ministerio Público de recuperar esta confianza. Sí, bueno, mire, recuperar la confianza es muy difícil, Ramón. Creo que ha sido tal el grado de destrucción que se le ha dado a esta, que yo creo que ya no se trata de recuperarla. La confianza desapareció, la confianza está destruida y hay que construirla nuevamente. Y para eso todas las personas se tienen que involucrar, todos los encargados de los distintos órganos del Estado deben generar esa confianza, deben actuar, no diré de una manera perfecta, pero sí con una dirección de darle a la gente una confianza. Quizás me estoy adelantando, pero por ejemplo, y tal vez no lo debería decir porque pues soy candidato al CNE, pero mire todo lo que se está mencionando, por ejemplo, de reformas. Se habla de que van a ampliar el número de consejeros, etcétera. Y eso, más allá de que sea bueno o sea malo, solo lo sabremos cuando se ejecute. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía? Que se está ampliando única y exclusivamente para darle participación a todos, para tener contenta a la gente. Y eso sería más populismo, sería más generación de costos, de generar posiblemente un conflicto mayor, porque ahora el conflicto no va a ser entre tres, ahora va a ser entre cinco, etcétera. ¿Me explico? Y no quiero cuestionar algo que ni siquiera ha nacido, pero hablo de eso, de la percepción que vamos a tener. Si la ciudadanía no recibe, hablando de lo electoral, algo que genere una despartidización gradual de los órganos electorales, algo que nos lleve a que el órgano se mire como un órgano que funciona independientemente. Luego, mire la percepción del Congreso. El Congreso en este momento es la carta famosa, ¿verdad?, del gobierno. Es el que está moviendo, todo gira alrededor de la función del Congreso, que dicho sea de paso, funciona mucho mejor que el Congreso anterior, ¿verdad? Hay disciplina, la gente llega, se le da la palabra a todo mundo, se corta cuando las cuestiones pierden la objetividad, etc. Todo eso es positivo. Sin embargo, pregunte a las personas. Muchas personas le dicen, solo son cuentos, solo es una mampara, porque yo no veo que estén haciendo nada, yo no veo que estén legislando. Me explico, ¿por qué? Porque la credibilidad se perdió totalmente y en este momento, por buenas que sean las cosas que se hagan, la población no las va a asimilar así nomás. Tiene que haber toda una conducta para que eso genere la confianza que está destruida. Me tengo que ir a la segunda pausa en el Día Político por TS. Entonces, eliminar la comisión permanente, como lo hizo este Congreso de Tommy Zambrano. Yo lo veo como una acción positiva. Obviamente hay que esperar la ratificación en la segunda legislatura. Recordemos que en el caso de Libre, por ejemplo, hubo algunas situaciones
que se iba en la primera legislatura, pero en la segunda ya no se contaba con el apoyo. Habrá que esperar en este Congreso. Obviamente creo que hay que buscar mitigar, ¿no?, esos espacios, esas lagunas que tal vez se establecen y que se quedan a la interpretación y que después políticos antidemocráticos quieran utilizarlos como un mecanismo para buscar capturar, para mantener y respetar la voluntad popular en espacios no electorales, pero que se podría extender a otro tipo de situaciones que son de interés nacional. Abogado Laicelar, misma pregunta para usted. Sí, opino igual, pero le doy un twist. A mí no me preocupa que vengan y existan esas comisiones. Sí me preocupa lo que tú decías, que se interprete claramente y que no quede al antojo. En vez, mire, le voy a poner un ejemplo. No sé si vieron la cuestión de la alcaldía, donde ya se prohibió plenamente las fiestas con ciertos decibeles, etcétera y todo. Yo entiendo perfectamente que a veces hay gente que abusa, pero yo creo, como persona que cree en la libertad y en la democracia, que ese tipo de cosas no se resuelven prohibiéndose, se resuelven educando a la población, generando los parámetros de interpretación adecuados para que no existan los abusos de determinadas situaciones. Porque prohibirlo todo, vamos a terminar prohibiendo hasta que la gente se peine, ¿verdad?, si es necesario. Y obviamente no se trata de eso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo creo que como control temporal debido al abuso que se estaba dando, está bien, pero sí esperaría que haya un plan para estructurar la misma comisión con reglas absolutamente claras que no estén sujetas a interpretación, más allá de que muchas veces hay cosas que ni siquiera están sujetas a interpretación, pero se sacan interpretaciones antojadizas e imponen una interpretación que no cabe. ¿Me explico? Porque al final, esto sí lo debo decir, si el Congreso cierra funciones y no se extendió el periodo y hay cosas que son urgentes e importantes a las que se les dé seguimiento, la comisión permanente tiene una razón de ser, siempre y cuando se mantenga bajo esos parámetros. Me parece que esa es la búsqueda que deberían tener. Sí, pero están las sesiones extraordinarias. Claro. Está la figura de las sesiones extraordinarias, sí, que perfectamente la pueden convocar si es que están en un periodo de receso en el Congreso Nacional. De antemano se lo digo, 9 diputados no podían hacer lo que quieran en una comisión permanente representando la voluntad de 128 diputados propietarios. Ese es mi punto de vista. Yo creo que ya era un abuso innecesario tener una comisión permanente. Por el tiempo. Si me permite, Ramón, aclarando si es que me expresé mal. Estamos totalmente de acuerdo. Claro. Pero lo que no debe existir es el abuso. Okay. Es decir, si usted me prestó el carro para que fuera al súper, no me voy a ir a la playa en el carro, ¿me explico? Me lo prestó para ir al súper. Okay. Entonces, la comisión tiene una función y se debe restringir a eso porque también es importante, pero no con los abusos que se dieron porque eso está fuera de ley. 15 segundos. No, totalmente. Y aquí yo lo veo un tema de justicia, ¿no? Más allá de los ajustes, la interpretación que se puede realizar, en este momento, después de todo lo que ha sucedido, es un tema de justicia. Y eso es lo que espera el pueblo hondureño. Y ojalá el Ministerio Público se lo pueda dar a la ciudadanía si construye una investigación fuerte. Gracias, Juan Carlos Aguilar. Gracias, abogado Laicelar, muy amables. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.